claro posible esto, déjenme, ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando, perfecto. Muy bien, vamos a hablar sobre la historia política de nuestro país. Más allá de la historia en cuanto desde que nuestro país se fundó como tal, no nos emancipamos del yugo español y se constituyó la República del Ecuador. Ya vimos esa historia, esos periodos ya lo hemos ido viendo. Ahora vamos a ver solamente la parte histórica en cuanto a la política de nuestro país, ¿no? Es lo que quiero que vayamos analizando, obviamente desde la fundación como tal. Entonces, nuestra primera constitución en donde se sostiene la primera presidencia en el Ecuador se llama Juan José Flores, un general, ¿no? Que él tomó las riendas del país desde 1830 a 1834. Ojo con esto, ¿no? Con una constitución aparentemente no moderna para ese tiempo, ¿no? Y poder sosteniendo ya haya cierta gobernabilidad. Pero como les había manifestado desde hace algún momento, en otra clase, que las constituciones, hasta ahora tenemos, nosotros ya tenemos 20 constituciones, es decir, en tan poco tiempo realmente desde el nacimiento del Ecuador como tal, ¿no? Ha habido cambios constitucionales en cuanto a la Carta Magna, ¿no? Es difícil, o sea, de creer por qué tantas constituciones. Si hablamos, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos, una y se acabó, y hasta ahora la siguen teniendo, ¿entiende? La historia de la Constitución americana es un ejemplo de democracia a nivel mundial, si bien es cierto. Pero los conflictos que tiene Latinoamérica, ¿no? Por la pugna de poderes, si es que buscamos los orígenes, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que desde que nosotros nos emancipamos de los españoles, ¿no? Se constituyó la Gran Colombia, que era prácticamente una sola nación muy importante, en donde estaba lo que hoy es, lo que ahora es Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, ¿no? Esa era la gran masa territorial con la que se ganó con la Nueva Granada, decirlo así, la liberación de los españoles y el gobierno de Simón Bolívar. Pero, lamentablemente les digo, no, los subalternos, sus generales, ¿no? Y los intereses propios de quienes empezaron sus revoluciones en contra del yugo español, tenían intereses políticos, ¿no? Y entonces se genera una serie de crisis en las cuales esos ambiciones de poder, comandados por los subalternos de Simón Bolívar, ¿no? Los mismos que después de todo confabularon para asesinarle, mataron a Antonio José de Sucre, el mariscal, ustedes saben, de Ayacucho, ¿no? Y entonces tenemos una historia sangrienta, muy triste realmente, ¿no? Y entonces este presidente que le decimos nosotros a través de la historia, dice, nuestro primer presidente fue Juan José Flores, un venezolano, nació en Venezuela, pero quiero hacerles caer en cuenta algo muy importante. En ese tiempo no había Venezuela, no había Ecuador, no había Perú, no había Colombia, no había Bolivia. Simplemente había un virreinato, ya les vimos, ¿no? Lo de los 4 o 5 virreinatos que había en América de los españoles. Entonces no había las repúblicas acá. Entonces mal haríamos nosotros con decir que nuestro primer presidente fue venezolano si no había Venezuela. ¿Entienden? Me explico. Entonces, bueno, como quiera que sea, la historia lo registra así. Entonces, la primera presidencia, pues un general que entre paréntesis bien podríamos decir que era una dictadura militar, porque fue militar el que asumió el poder y estaba sostenido por el brazo armado, ¿no? Del gobierno, es decir, las Fuerzas Armadas le sostenían y sostienen ahora todo sistema democrático, ¿no? Las Fuerzas Armadas están para eso. Entonces, se caracterizó este Juan José Flores. Algunos de la historia les dicen que fue un sanguinario, prepotente, duro, ¿no? Y, y que quiso permanecerse en el poder y él creó su propia constitución. Entonces,
La primera constitución fue elaborada en agosto de 1830 en beneficio de la élite, que les digo, de quien tomó el poder en ese tiempo, que era Juan José Flores, 4 años. Se caracterizó su poder por un constante desacuerdo, hablemos de los costeños, serranos, había una especie de guerra de Estado constante en nuestro país. No recuerden que antes se tomaban los gobiernos a la fuerza, así era, ¿no? Y estaba constituido la pena de muerte. Luego de Juan José Flores es nombrado Rocafuerte, un reformador. Va desde 1835 a 1839, se reconoce como un impulso renovador. Él es guayaquileño, entonces a él se le reconoce como el primer presidente netamente ecuatoriano. Entonces, seguramente en algún momento ustedes en una prueba dirán cuál es el primer presidente ecuatoriano, del Ecuador, perdón, del gobierno ecuatoriano, y no nacido en Ecuador. Entonces, aquí me quedo dice que es Juan José Flores, porque no nació en lo que es la República Ecuatoriana, ¿no? Generalmente eso suele tomar muy en cuenta, no sé para qué, pero sin embargo está registrada así la historia y constantemente en prueba suele poner así, sobre todo cuando se habla de realidad nacional. Lo importante de esta es, se reconoce la Carta de la Esclavitud, en donde se llama Carta de Esclavitud porque había una imposición, ¿no? Del gobierno en donde se servían prácticamente de los ciudadanos, ¿no? Flores nuevamente presidente y maquinó su supervivencia en el poder, se declaró jefe supremo. Al declararse jefe supremo estamos hablando de una dictadura. Aunque quieran llamarla democracia, pero cuando hay una imposición, esa imposición de los poderes y con el brazo armado, que son los ejércitos, quiera o no, es una dictadura, ¿no? Y también convocó a una asamblea constituyente para que haya una nueva constitución, y ya les decía, ¿no? Hace un momento que la mayoría, hasta la constitución 19ª, todas, la mayoría han sido creadas para poder tener cierta hegemonía, cierto poder, pero beneficiando a ciertos sectores, no al país entero. Recién, o sea, nuestra última constitución, que les había manifestado, es la única que en donde hubo un consenso a nivel general, donde estuvieron aglutenados todos los movimientos sociales en una constituyente que se armó allá en Montecristi. Eso bueno, a ver un poquito más adelante. Entonces, hay una consolidación del Estado en las oligarquías, es decir, generalmente la mayoría de los que llegaban al poder, de lo que estamos viendo, lo que estamos hablando acá, recuerden que era gente oligarca, ¿no? Gente de poder económico, ¿no? Donde había un auge económico solamente para ciertas familias. Y ellos son los que han querido siempre, han gobernado. Y es curioso que hasta la actualidad esas familias poderosas siguen gobernando nuestro país, ¿no? Y que están dueños prácticamente ahora de todos los sistemas bancarios, de comunicación, en fin, ya vamos a ir viendo. Cuando veamos nosotros más adelante, luego de esta presentación, vamos a ver cómo están distribuidas las riquezas en nuestro país, van a darse cuenta de qué familias y dónde vienen y cómo viene, ¿no? Distribuida nuestra riqueza. Y cuando ya llega un gobierno con un corte socialista, en donde se trata de ser más equitativos, de ser un gobierno más igualitario, ¿no? Y donde realmente se empieza a exigir que los ricos paguen lo que deben pagar en cuanto a impuestos, son los más resentidos y son los que después de todo mueven los hilos políticamente para que se derroquen esos gobiernos. Y esa es nuestra historia. Entonces, hay una alianza oligárquica, la dictadura y el caudillo Gabriel García Moreno llega después. El latifundio es una expansión de incremento de la producción para el mercado externo, creación del Banco Central del Ecuador en 1865, en donde ya generamos nuestra propia moneda, en 1868 el Banco de Quito, en 1861 el Banco de Crédito Hipotecario de Guayaquil, hay las cajas de ahorro y crédito, en Cuenca la alianza terrorista, crisis de 1859, explosión e insatisfacción popular, liderado por el Fernando Duquilema en 1872. Esto es una línea de historia, ¿no? que he visto necesario, que simplemente como manera como un pequeño, ¿no?
astras, ¿no? De lo que ha sido nuestro Estado en cuanto a la política, ¿no? El Estado sí, ha sido siempre el dominio de quienes han subido a los gobiernos, nunca han estado, de cierta manera, bien estabilizados, ¿no? Siempre había esas pugnas de poder y de arrebatarse. Entonces, esa crisis ha sido, yo les digo, miren, desde 1800 de atrás, ¿no? Entonces, recién, lamentablemente, nuestra historia es así, ¿no? La primera administración de Gabriel García Moreno, el impulso organizador del gobierno se dio una atmósfera de represión. Tenía un apodo, ¿no? Gabriel García Moreno, que le llamaban el santo del patíbulo, porque él iba todos los días, iba a misa, y cuando gobernaba, gobernaba con mano de hierro. A todos sus opositores políticos sencillamente mandaba a matar, a fusilar. Utilizaba su gobierno, decir, no, esto está en contra del gobierno, y la mejor manera de combatir a los rivales políticos era matándoles en el paredón, acusándoles de cualquier cosa, y así era. Esa era la manera de gobernar. ¿No? Gobiernos de Garrión y Espinosa en 1864 prefirieron gobernar sin violar la Constitución. Imagínense, ¿no? O sea, que estaban acostumbrados constantemente a violar la Constitución. La segunda administración de Gabriel García Moreno en 1869 se adoptó un sistema casi monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que él se consideraba un rey, ¿no? Entonces, en cuenta, veníamos nosotros de un predominio, un gobierno español en donde estábamos sujetos bajo un rey o un virreinato, ¿no? Y viendo esa manera de gobernar, era un síntoma de sentido, ¿no? Que llegaban al poder y se sienten como que fueran de la clase monárquica real, ¿no? Se reimplantó la pena de muerte, les digo, ¿no? En el principio, en el primer periodo de administración de Gabriel García Moreno, imperaba, les digo, la pena de muerte. Cualquier político opositor era para mi sentido, asesinado. Pero ahí no, simplemente era fusilado. Obviamente, me imagino que habrá ciertos juicios, ¿no? Y entonces, cuando llega Carrión, ¿cómo es? Quita la pena de muerte, pero sin embargo, con Gabriel García Moreno, nuevamente viene, ¿no? Y genera la pena de muerte nuevamente. Requisito para la ciudadanía que se necesitaba ser católico, imagínense, ¿no? Por eso se llamaban santo del patíbulo, porque era un curuchupa que iba todos los días en la mañana, 5 de la mañana a misa, y después gobernaba como el diablo, ¿no? Y entonces el pueblo realmente vivía bajo un estado de terror, ¿no? Y a tal punto que este presidente, Gabriel García Moreno, fue asesinado a machetazos al pie de la casa presidencial, ¿no? Entonces, recuerden que una de las preguntas que yo tengo del examen final, yo les pregunto cuál fue la causa de la muerte de Gabriel García Moreno, recuerden, ¿no? Y puse alternativas ahí. Recuerden que él fue asesinado, ¿no? Eh, la muerte de Gabriel García Moreno paralizó el país y provocó un vacío de poder, ¿no? Imagínense, con eso es para que la mayoría de los ambiciosos de ese tiempo trataban de tomarse el poder conjuntas, ¿no? El poder económico y el poder político, auge cacartero, les decía, son los ricos los que siempre han tenido el poder hasta la actualidad. Conexiones externas, el quiebre de poder, terrateniente, el Estado y la cultura, un nuevo papel estatal de la Iglesia. Había una influencia bien fuerte, ¿no? De la Iglesia entre cardenales, los obispos, ¿no? Era una influencia muy fuerte en el manejo político del país, ¿no? Con la llegada de Eloy Alfaro, ¿no? Rompe y separa a la Iglesia del Estado, ¿no? Entonces, en ese tiempo, o sea, les digo, ¿no? Primero con un gobierno, hablemos civil, con mano de hierro, y una iglesia hipócrita, una iglesia que, entre paréntesis, preocupada por el pueblo, pero sin embargo siempre ha estado arrimada a todos los poderes, a tal punto que tomaban hasta decisiones, ¿no? Hay un terrorismo en una dictadura tremenda, ¿no? Después de todo. O sea, no había una consulta con el pueblo. Imposible que haya ahora un referéndum para consultar al pueblo, ¿no? Simplemente
lo que Gabriel García Moreno decidía y eso se hacía, ¿no? Luego viene, a la muerte de él, viene Ignacio de Veintimilla, ¿no? Y trata de restaurar el Estado. Hay un progresivo, más o menos, un auge económico, porque bien, hubo un auge bananero y cacautero muy importante. Luego viene la administración de Caamaño, Antonio Flores y Luis Cordero. Luego vamos a ir viendo todas las imágenes para que tengan ustedes una imagen visual al menos de quienes gobernaron nuestro país. Luego viene la Revolución Liberal, una guerra civil. La guerra civil se ocasiona entre, primerito, las ciudades que eran un poquito más de cierta influencia en nuestro país, que es Quito, Cuenca y Guayaquil. Y generalmente los guayaquileños siempre han sentido como que fuera la verdadera capital del país, de donde ha habido los mayores movimientos políticos así de Guayaquil, ¿no? Y entonces había un enfrentamiento entre la costa y la sierra muy arraigado, que hasta la actualidad nos ha venido afectando, en donde nosotros nos sentimos como separados, costeños con serranos, ¿no? Como decir, algo mezclado en nuestro ADN, lamentable, por supuesto, para nuestro país, pero eso se ha dado, unas separaciones, unas exclusiones, unas disputas entre costeños y serranos. Y entonces la guerra civil viene con el liberalismo, con Eloy Alfaro, que ustedes saben es costeño, ¿no? Nacido en Montecristi, en Manta, en Manabí. Es nacido Eloy Alfaro, ¿no? Un hombre militar anciano, llegó también a la presidencia, pero sin embargo a, a, a los registros de nuestra historia, quiera o no, le duela a quien le duela, fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. ¿Cómo es? El viejo luchador, como se le conoce, Eloy Alfaro, ¿no? El 5 de junio de 1895, dictadura del primer gobierno de Alfaro, la división del liberalismo, los liberales se dividen, o sea, entre los subalternos de Eloy Alfaro son los que siempre, ¿no? La traición está al lado de uno. La administración de Leonidas Plaza, el gobierno de García y la revuelta, hacia el fin de la revolución, el segundo gobierno de Alfarista, ¿no? Hasta que fue capturado, asesinado por los intereses económicos, en cambio, aquí no de la costa, sino de la sierra. Quienes mataron a Eloy Alfaro fue la prensa, fueron los oligarcas quiteños, ¿no? Y se valieron de la iglesia, ¿no? Para generar una inconformidad en el pueblo, y el pueblo se dejó llevar, o sea, manipular, ¿no? A través de la prensa, a través de los medios de comunicación, le pusieron a Eloy Alfaro como el diablo, ¿no? Y entonces cuando vino, decían que él hasta que se comía a los niños y así, exageraciones. Pero la iglesia metió muchísimo leña ahí y fue la provocadora tanto en la prensa como el régimen, ¿no? Que provocaron ese asesinato, ¿no? De Eloy Alfaro. O sea, no fue la plebe, la player, la gente, ¿no? La sociedad que estaba en cierta manera inconforme, no es así. Fueron manipulados, ¿no? O sea, la historia nos revela ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente solo queda para eso, ¿no? Para recordar como historia. Luego viene el predominio de Plutarco, es el boom de la crisis económica, hay un auge político, la burguesía siempre adelante, porque ustedes se cuentan, cuando cae un gobierno liberal que era de Eloy Alfaro, llega la burguesía quiteña, ¿no? Y se apoderan del Estado. Y viene una crisis después para los de la costa, ¿no? Porque ya no tenían los aportes necesarios, entonces la industria cacautera bajó también, además de eso también hubo plagas y tantas cosas muy tristes en nuestra historia, pero hay demasiadas consecuciones para las cuales se hayan generado ese tipo de crisis. Los gobiernos de la plutocracia, segunda administración de Plaza, por eso me punto, no es de Plaza, administración de Baquerizo Moreno, administración de Tamayo del 15 de noviembre a la caída de Plutarco. Tenemos luego, ya les digo, ¿no? Hay una crisis, ya les había comentado, ¿no? todo lo que sucede. Eh, Ahí, por ejemplo, era muy difícil que haya votaciones. Ahí lo que para tumbar a un presidente mueven las masas y simplemente le tumban.
esa manera de hacer política también volvió por unos pésimos gobiernos, o sea, la gente, bueno, en cierta manera, esos gobiernos eran manipulados también por la prensa, ¿no? La mayoría de todos los gobiernos que han sido derrocados han sido movidos a través de los medios de comunicación, la prensa en ese tiempo, ¿no? Hay años de estabilidad en cuanto al modelo agroexportador. Tenemos ahí nosotros una exportación del banano muy importante, ¿no? Una pequeña pseudoindustria, ¿no? Hay una, ¿cómo es? Inconformidad o insurgencia social. Luego vienen las luchas ideológicas, quiere decir de pensamiento, que fue prácticamente uno de los fundadores para que la gente empiece a pensar realmente cómo quiere vivir. Fue con la liberación, como es la guerra civil y el liberalismo de Eloy Alfaro, ¿no? Que él fundó las escuelas, él generó el colegio militar y se imperó en la educación laica. Antes, en el periodo de la educación era solamente para los ricos, había un privilegio, o sea, la gente pobre no tenía acceso a la educación. Y entonces, tener a un pueblo ignorante es lo que a todo gobierno le conviene. Es por eso que a lo largo de muchos años atrás, no siempre el presupuesto que se da hacia la educación siempre ha sido el último, la última rueda del coche, por tener a la sociedad ecuatoriana en una ignorancia total. Y hasta ahora en la actualidad quisieron hacer lo mismo, ¿no? Quítale presupuesto a la educación y sencillamente estás dejando que el pueblo no se eduque, ¿no? La lucha política ideológica, el reagrupamiento político, hay un surgimiento del socialismo, hay una cultura ya militante, luego van apareciendo los partidos políticos, ¿no? Hay una revolución juliana, que no es julio, sino juliana hay que decir porque fue en el mes de julio, hay un golpe de Estado, hay una dictadura después reformista, donde entra Ayora, hay una crisis también internacional con el Perú, tenemos nosotros líos territoriales, una década de agitación e inestabilidad, la crisis de la guerra civil, luego viene el velasquismo, la salida dictatorial, un dictador progresista que se consideró, tenemos la crisis de inestabilidad y corrupción de masas, aquí ya hay aglomeraciones, conjuntos sociales con los cuales ya el pueblo empezaba realmente a reaccionar, ¿no? Y a haber grandes movimientos. Pero lamentablemente los movimientos que se han generado no son tan idealistas, que digamos, o sea, que haya un buen pensamiento filosófico en cuanto o ideologías, ¿no? Sino más bien se ha caracterizado nuestro país por ser, en cierta manera, populista, ¿no? O sea, el asunto es, surge un pseudo líder y todo el mundo cree que es un salvador, es un mesías, y la gente vota simplemente por simpatía, no porque piense y quiera mejorar las condiciones de un país, ¿no? Eso es lo que generalmente ha destacado en la mayoría de los ecuatorianos a través de la historia, es lo que nosotros hemos sido testigos. Hay un auge bananero, hay crecimiento agrícola, el comercio industrial. Todo esto que se estoy leyendo ahorita, ¿no? En cuanto al beneficio que hablaba del auge económico ecuatoriano, recuerden que no era equitativo, no era igual, no era algo que alcance a todo el país, ni cuando llegó el petróleo, ¿no? Solamente esto siempre, la vida de nuestro país ha sido para ciertos, ¿cómo es? Sectores del país, ¿no? Gente a la oligarquía, a la gente que maneja grandes terratenientes, en donde hay grandes producciones, por ejemplo, cuando hablamos de la industria bananera, ¿no? Y todo ese auge bananero, solo beneficiaba a unas pocas familias, porque después de todo, los que trabajaban en el campo, ¿no? Gente humilde, campesinos, montubios, pero con unos sueldos ínfimos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Es nuestra triste historia, ¿no? El papel del Estado, las fuerzas políticas y sociales, de educación y cultura, hay una etapa, luego viene Galo Plaza, que al menos es una presidencia donde un poquito por decirlo un poquito más justa, empezó a distribuir, ya vio el país como un todo, no solamente por partes, ¿no? Luego viene el tercer velasquismo. Recuerden que Velasco estuvo a la presidencia durante 5 veces, solamente un periodo pudo Velasco Ibarra
terminar su gobierno, ¿no? Porque siempre fue derrocado. Esa era la moda, ¿no? Allá muy pocos ya van a... Quiero que se fijen ustedes cuando vayamos el gráfico de los presidentes que tenemos nosotros, después de Velasco viene Camilo Ponce. Quiero que se fijen, ojalá esté en la gráfica, no recuerdo si estaba bien, el tiempo, ¿no? Que estaban. Hablábamos lo de cada 4 años, pero muy difícilmente se sostenían en el poder. Entonces, siempre ha habido intereses económicos de los cuales a los que no les conviene simplemente contuvar un gobierno y en ese tiempo fácil, ¿no? A quien inclinaban las Fuerzas Armadas, ganaba, ¿no? Y ustedes saben que en todo eso lo que juega son intereses económicos, ¿no? Luego viene en los años 60, el cuarto velasquismo, administración de Otto a Rosemena Monroy. Vienen después las dictaduras militares, que ya hablamos también en algún momento sobre ello, ¿no? Y les expliqué qué es una dictadura y los tipos de dictaduras. Hablé en una clase anterior. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La dictadura de una junta militar, de un triunvirato. Tenemos los interinazgos, o sea, cómo se repartían el poder entre los mismos militares, ¿no? Luego viene el quinto velasquismo, que les decía que realmente pudo terminar, ¿no? El Ecuador en los 70 hay un nacionalismo revolucionario, hay dictaduras de transición. Eso también porque después de todo nuestro país, en cierta forma, también miraba lo que pasaba en los países colindantes de nosotros, ¿no? Lo que pasa, tenemos una historia casi similar todos los latinoamericanos, a excepción un poquito de lo que es Brasil, ¿no? Brasil, de pronto, una nación tan grande, pero los gobiernos son un poquito distintos a los nuestros, ¿no? Hasta el habla nos separa, ¿no? Entonces, luego viene el auge y la crisis que le llega del siglo XX, hay una crisis económica, una deuda externa impagable, hay un agotamiento de las reformas que estaban tratando de hacer en nuestro país, nunca se ha reformado, viene luego ya con las cartas supuestamente llevarse por las constituciones, vienen los gobiernos constitucionales, quiere decir que cobijados bajo la constitución. Entonces, para Juan J. Pazimiño, Cepeda, en su artículo en Complejo Progresivo, ya permítame, dice, el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de los gobiernos constitucionales. El Ecuador fue el primer país latinoamericano que hubo una votación democrática para elegir un presidente. Y triunfó en ese año, en el 79, Jaime Rodós Aguilera. Lo que imperaba en ese tiempo eran los partidos políticos, ¿no? Y entonces, esas disputas entre partidos políticos siempre han estado la izquierda, la derecha, los del medio y de los lados, pero si ya les voy a hacer ver también, ¿no? Que desde que triunfó la democracia con la presidencia de Jaime Rodríguez Aguilera y luego su posterior, que hasta ahora no se diluda nada, estamos, la mayoría de los ecuatorianos pensamos de que fue un asesinato, lo que le sucedió a Jaime Rodríguez Aguilera, y en realidad ahora hay documentos, no sé si a ustedes les dice ver un video sobre la energía rotoidal, ¿no? Y en esa explicación de cómo se manejan los sistemas energéticos, que en la actualidad ya no sé, ya en algún momento se va a acabar el petróleo y entonces tenemos que ver otras alternativas para generar energía a nivel de países. Y a los Estados Unidos no le interesa que haya otros medios, otras formas de generar energía. Entonces, hasta que no se acabe la última gota de petróleo, y entonces lo que no les conviene es simplemente borrar del mapa. Y entonces, cómo rigen allá los grandes poderes económicos de Estados Unidos es el Fondo Federal. El Fondo Federal es el que quita y pone presidentes y son dueños de la CIA. Prácticamente no es del gobierno de Estados Unidos, porque el Fondo Federal no le pertenece al gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, es un aglutinamiento de los más poderosos bancos de Estados Unidos, desde el Fondo Federal, y son los que realmente mangonean toda la economía mundial. Entonces, en un documental que yo vi hace poco sobre las energías renovables y hablando de cómo se manejan, ¿no? Y la parte económica, y saben que el mundo se mueve más energía, pero esa energía está supeditada al dinero. Y entonces ellos dicen que quienes, en este documental que les estoy hablando,
comentaron y pasaron no me recuerdo la persona que estaba llevando esto, pero bien documentado, y dijo, aquellos gobiernos que sencillamente no se alinean a Estados Unidos, les quitan del mapa, les borran del mapa, así de sencillo, y entonces aparecieron ahí, apareció la imagen de Jaime Rodríguez Aguilera. Entonces, una prueba de que Jaime Rodríguez Aguilera fue asesinado, ¿sí? ¿No? Que se llama, dentro de lo que se llama el Plan Cóndor, ¿no? Entonces, Jaime Rodríguez Aguilera fue nombrado presidente en 1969 y murió y se acabó su presidencia en 1981. Él fue candidato de una concentración de partidos, entre ellos fue la fuerza, el CFP, que se llamaba Concentración de Fuerzas Populares, que era un partido populista, ya les dije que era, significa populista, ¿no? Con un líder y tras de ellos le seguían, ¿no? Le ganó la presidencia porque estaban en la segunda vuelta Jaime Rodríguez Aguilera y los de Sixto Durán Ballén, ¿no? Que más adelante Sixto Durán Ballén ganó. Y lo que les quería hacer notar a ustedes es que a mí me da la impresión, viéndolos todos los presidentes en cuanto al pensamiento ideológico, me da la impresión que desde un principio los partidos políticos se empezaron ya a repartir el poder. Un periodo gana a la izquierda, al siguiente gana a la derecha. Luego, posiblemente viene la izquierda y después la derecha. Y entonces así, o sea, jugaban, ¿no? Y van a darse cuenta que así ha sido los gobiernos. Izquierda, derecha, después izquierda, derecha, después izquierda, derecha. Y entonces ya se repartían. En el próximo periodo ganas vos, nosotros perdemos. Y en el gobierno, para dejarse, o sea, para que gobierne, sencillamente venía lo que hoy estamos viviendo, los repartos, ¿no? De los ministerios, de hospitales, de todo, los repartos. Eso ha habido desde 1979, desde que volvimos a la democracia, eso ha habido constantemente. Entonces, la corrupción no es que vienen aquí, nos están comentando ahorita que ha sido inaugurada el gobierno de Rafael Correa, que es lo que nos tratan de convencer, que no es así. Sin embargo, en esta primera presidencia, o la única que después les digo, bueno, de Jaime Rodríguez, fue una fusión, ¿no? de los CFP, se unió con Democracia Popular, que es la DP, Democracia Popular, y de la Democracia Popular, el candidato de ellos era el que asumió la presidencia luego, ¿no? Y también había una tercera fuerza que era la Unión Democrática Cristiana, los que ganaron esas elecciones. Entonces, luego de la muerte de Rodolfo Aguilera, subió a la presidencia Osvaldo Hurtado, ¿no? Una persona que prácticamente no tenía personalidad como para poder gobernar, se dejó manipular por todo el mundo y hoy anda saliendo nuevamente, ¿no? A hablar del gobierno anterior sobre todo, ¿no? Y a opinar. Yo, a mi criterio, les digo, yo a todos estos yo sí les conocí, ¿no? De pronto no, pero ustedes ya no le conocieron a Jaime los dos, pero sí le conocen ustedes, si se interesa, sobre Osvaldo Hurtado y todos los demás presidentes que han venido, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué se han caracterizado. Entonces, lo que ahorita les vamos a nombrar, lo que vamos a dar, es algo que yo he vivido. Yo viví, estuve ahí, ¿no? A mi edad, pude palpar todas las presidencias que vamos viviendo, que vamos a pronunciar ahorita, ¿no? Y entonces yo les digo, si yo soy un testigo de esta historia y puedo decirles a boca llena, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente el mejor presidente de todas esta bola de presidentes que han aparecido desde 1979? Rodolfo murió en un trágico accidente. Para mí y los mayoría de los ecuatorianos no fue un accidente, fue provocado, fue asesinado ya, ¿no? Le subió a la presidencia, como les dije, que era vicepresidente, que era Osvaldo Hurtado, y la presidencia de él terminó en 1984, que decir que 3 años prácticamente, del 81 al 84, con una línea reformista que inquietó al empresario nacional. Muchos le acusaban con un poquito de filo comunista, ¿no es cierto? A quienes sucedieron con elecciones populares. Después de Osvaldo Hurtado llegó a la presidencia León Febres Cordero, desde 1984 a 1988. ¿Qué se destaca? Primero, León Febres Cordero era del Partido Social Cristiano, un partido de la élite nacional, ¿no? Un partido muy rico. Y este presidente se destacó por ser un dictador,
¿no? Mano dura, y él simplemente gobernó para los suyos, para su partido, le fortaleció a su partido, fortaleció la costa, a tal punto que el famoso malecón que nosotros conocemos de Guayaquil, si ustedes en algún momento visitan Guayaquil y ven ese hermoso malecón que tiene, fue construido con los impuestos del resto de las provincias. Es decir, Ibarra, construyó, dio la plata para que se haga el famoso, digo, de Guayaquil, el orgullo de Guayaquil, con plata de las otras provincias, ¿no? El famoso malecón. Entonces, en el gobierno de León Febres Cordero hubo un movimientos políticos inconformes y provocó su manera de gobernar que haya, ¿no? Aparecieron, ¿no? Guerrilleros por primera vez, ¿no? Un brazo armado, como en Colombia, los guerrilleros. Hubo un foco guerrillista, pero bueno, después de todo, lo único bueno que podríamos decir, él acabó con la guerrilla urbana, no como la guerrilla de la selva de Colombia, sino urbana dentro de la ciudad, ¿no? ¿Qué quisieron tumbar a, a Leo Febres Cordero en base a las armas? Y después de todo fue un movimiento guerrillero muy pobre, ¿no? Con un pensamiento filosófico que a la larga después entendieron y comprendieron que ya con las armas ya no se obtiene gobiernos, se acabó con eso. Para eso tenemos nosotros una mejor arma, que es la democracia, el voto. A tal punto que los que quedaron vivos, ¿no? De este movimiento guerrillero que se llamaba Alfaro Vive, eh, fueron por la línea democrática y fueron asambleístas, ¿no? Entonces, de hecho, aún aquí, lamentablemente, también hay filtrados, ¿no? Hay asesinos. En este gobierno de Alonso Cordero hubo una crisis, ¿no? De donde fue secuestrado Naim Isaías y por los intereses, nos dice la historia, León Fernández Cordero dijo, entren y maten a todos. Y le mataron al gran amigo, y eso que era amigo, entre paréntesis, ¿no? Naim Isaías fue asesinado. Hubo un general, Vargas, que lo detuvo y quiso también derrocar ese gobierno, y las Fuerzas Armadas no estaban a favor de los Tres Corderos, y después de todo, un movimiento, ¿no? Que dijeron, no, que queremos democracia, en fin, se dio, pero firmó todo, ¿no? Un episodio de nuestra historia tenaz. Fue secuestrado León Flores Cordero por la manera de gobernar. Pero un cobarde era que le vean ustedes. En los videos que les presento a ustedes, que tienen ahí subidos, ¿no? Está también el periodo de León Flores Cordero, y pueden ver cuando él fue secuestrado, ¿no? Filmaba lo que le den, con tal de salir y que no le mate, ¿no? Y lloró, ¿no? Bueno, yo conozco gente que estuvo ahí, y sobre todo había un coronel que después conversando, ¿no? O sea, que a él lloraba ahí y pedía que por Dios no le maten, que dejaba la presidencia, pero hubo otros intereses y le devolvieron la presidencia, ¿no? O sea, pasó, y todos los que se subalternaron, todos los que de la FAE que eran, fueron presos, ¿no? Un regimiento entero cayeron presos, y una tortura que ustedes ni tienen idea. En León Febres Cordero desaparecieron los hermanos Restrepo, porque la manera de hacer política y de tener, entre paréntesis, a los guerrilleros, ¿no? Nadie estaba con la vida garantizada, simplemente vos te veían como sospechoso de guerrillero, te llevaban a la cárcel, te mataban, te desaparecían y no pasaba nada, ¿no? Así fue lo que murieron los chicos de Restrepo, ¿no? Entonces, el partido, como les dije, de León Flores Cordero fue de influencia cristiano. También le respaldó otro movimiento que se llama el Frente de Reconstrucción Nacional, con una coalición de fuerzas de la derecha, ¿no? Con amplísima aceptación y hasta euforia. Entre los empresarios del país, ahí entraron los que estaban rivales. Estaba Rodrigo Borja, que en la siguiente periodo, no recuerdo lo que les decía, ¿no? Roldosista de un tono de izquierda, pero el Osvaldo Hurtado tenía cierta forma de derecha, pero ese gobierno fue un poquito de izquierda. Luego viene un gobierno de derecha, que es León Febres Cordero. Después de León Febres Cordero viene la presidencia de Rodrigo Borja, que es de izquierda,
y el partido de él es Izquierda Democrática. Después de la Izquierda Democrática, de Borja, que ni chicha ni limonada, ¿no? Viene Sixto Durán Ballén, de derecha. Fíjese lo que le estaba diciendo, ¿no? De izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Viene la presidencia de Sixto Durán Ballén, ya a una avanzada edad. Hubo también ahí una crisis política interesante. Ahí su vicepresidente ¿cómo se llama? Acusado de coger fondos, ¿no? Y se largó del país. Era Alberto Dajic con los fondos reservados, ¿no? En fin, pero también en el periodo de Sixto Durán Ballén tuvimos nosotros un conflicto en el CENEPA con los peruanos, y Sixto Durán Ballén, lo único bueno que tengo de recuerdo de ese gobierno es que él dijo, ni un paso atrás, ya no les vamos a ceder nada a los peruanos. Y lo que ganamos nosotros en territorio en esa guerra de CENEPA, porque ganamos, perdimos en la mesa en la presidencia de Yamil Maguad, ¿no? Así de sencillo. Entonces, luego de Sixto Durán Ballén, que era social cristiano, les digo, ¿no? De izquierda, y auspiciado por el Partido de Unión Republicana. Y luego viene de este gobierno de derecha, viene el gobierno de izquierda, entre paréntesis, de Abdalá Bucaram, en 1996 al 97. Abdalá Bucaram solamente estuvo 6 meses en el poder. Era un caudillo populista, un irrespetuoso, un vulgar. Su forma de gobierno era que pensaba que estaba en su cantina, porque ni siquiera podríamos decir yacta o hacienda, no, porque de una manera vulgar, solamente de fiesta en fiesta, repartió el poder también también hubo un nepotismo ahí, ¿no? A los más cercanos de él, y entonces él fue derrocado por toda la gente, un gobierno nefasto, de vergüenza, pero si siendo yo les digo la verdad, no fue el pueblo que le sacó a Bucaram, fue la prensa, porque él tenía otros pensamientos en cuanto a manera de gobernar, pero beneficiando a los suyos, y no le gustó a la derecha. Entonces la derecha, a través de los medios de comunicación, les digo, cuando estábamos tratando, yo sí estuve ahí también, tratando de sacarle, porque era una vergüenza, un pésimo presidente, y sinceramente yo salí por derrocarle también, les digo la verdad, también salí a las calles, ¿no? A protestar por Abdalá Bucaram, que era una vergüenza. Pero era de ver los medios de comunicación, como transmitir un partido de fútbol. Todo iban documentando, entonces hubo un llamamiento popular y todo el Ecuador se paró. Si no hubiese habido medios de comunicación que quemen, o sea, que lancen fuego que lancen carbón o leña al fuego, no hubiese pasado nada, hubiese aguantado. Pero fue los medios lo que realmente movieron, ¿no? A los títeres gobernantes, y después ahí subió a la presidencia, tuvimos creo que 5 presidentes al hilo, ¿no? Con la caída de Abdalá Bucaram, la que tenía que haber subido era la vicepresidenta, Rosalía Arteaga, que era de su partido. Ella debería haber subido a la presidencia, pero sin embargo a la Cámara de Diputados ese tiempo no le convenía y subió otro ladrón que también fue preso. Ya les digo, fue caudillo populista ecuatoriano derrocado a 6 meses por la reacción verdaderamente nacional contra su corrupto y corruptor gobierno. Des en cuenta lo que le estoy leyendo, ¿no? Y por decisión del Congreso, que encontró, el pretexto fue que era incapaz mentalmente de poder gobernar. Entonces, esa fue el causal, o sea, todos psicólogos ahí. Entonces, los psicólogos del Congreso decidieron que no podía gobernar y entonces fue derrocado. Así de sencillo, ¿no? Pero se fue robando por quintales se fue llevando la plata. Porque él lo que quería, verán, o sea, dicen, pero ¿cómo tuvo tiempo para robarse la plata en quintales? Fácil, porque lo que él hizo fue mandar a traer dinero de los bancos, del Banco Central, por quintales para coimar a los congresistas y pagar a los congresistas para que no voten por la destitución.
pero no le salió. No llegó a tiempo el señor del maletín con los quintales de dinero para poder comprar los votos y que no le destituyan. No llegó a tiempo esa platita. Entonces esa platita se fue llevando en quintales. Y después, haciendo investigaciones de corte, digo, periodístico, resulta que en las casas que tenía Abdalá Bucaram había unas caletas, es como una especie de sótanos. Y esos sótanos y estaban a través de los medios de comunicación, o sea, las cámaras nos llevaron, vimos, ¿no? Esas caletas en donde eran abarrotadas de dinero. Son como aljibes, o sea, como depósitos de agua que tienen las casas abajo, como una especie de subterráneo, como un sótano. Esas son las caletas. Eran llenecitas de dinero de la Bucaram. Y eso nos mostraron en la televisión, ¿no? Y que también está en los videos que yo les he subido a ustedes ahí, ¿no? Entonces, eso destacaban, esos eran los gobiernos, ¿no? Y constitucionales, o sea, con el voto popular. Le sucedió, luego no, les digo, la que tenía que haber subido era la Rosalía Arteaga, que era la vicepresidenta, y fue nombrada presidenta, pero el Congreso tampoco, no le reconoció a Rosalía Arteaga. En ese momento nosotros teníamos como presidente destituido a Abdalá Bucaram. Luego a Rosalía Arteaga, que fue la vicepresidenta, que debería haber subido a la presidencia, pero no. Quien asumió la presidencia fue Fabián Alarcón, que era el presidente de la Cámara de Diputados, del Congreso. Entonces, ahí le nombraron presidente a este Fabián Alarcón, que gobernó también solamente un añito, porque fue de todos los ladrones, al lado de la Abdalá, les digo, quedaban igualitos, ¿no? De la corrupción y el robo. O sea, si hablamos nosotros de corrupción, este se lleva la bandera, este Fabián Alarcón, ¿no? Y que gobernó desde 1997 al 98, ¿no? Este era un dirigente de un partido que se llamaba Frente Radical Alfarista, un partido y un gobierno manejados por viejo, al estilo de los antiguos, ¿no? Con las componendas, amarres políticos, subidos en una camioneta, estaban ahí, estaban Nebot, estaba Sixto Durán Valle, un montón de estos, de los oportunistas políticos estaban en la camioneta cuando le derrocaron a Abdalá Bucaram. En 1998 se reunió la Asamblea Nacional que dictó una nueva constitución hecha a la medida, lo primerito de estos sinvergüenzas, ¿no? Les digo, la del 98 duró muy poco, porque era una carta magna, ¿no? Una constitución que benefició solamente a todo el gobierno de la élite de Sixto Durán Ballén. Desde ahí ya se vino fraguando, ¿no? Lo que conocemos como nosotros ahorita el feriado bancario. Y asumió eso luego, ¿no? Yamil Maguad. Entonces, veamos. En 1918 se reunió una Asamblea Nacional que dictó una nueva constitución. Con ella comenzó el nuevo gobierno de la democracia popular. Se cuenta, ¿no? Que estaba un gobierno de izquierda, perdón, y pasa luego a uno de derecha, que es Yamil Maguad, con la democracia popular, que gobernó durante 2 años y que también fue destituido, elegido por votación ciudadana, pero derrocado a 15 meses de gestión. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo fue en beneficio de la banca. ¿Qué hacía la banca en ese tiempo? Los dueños, los banqueros, los grandes banqueros a nivel nacional, se inventaban empresas y prestaban dinero a esas empresas fantasmas. Y la mayoría de los bancos ecuatorianos se quedaron sin dinero porque se estaban largando con esta gente. Y entonces, ¿qué significa el feriado bancario? La gente que tenía sus ahorros en el banco querían retirar por esta crisis económica que había y simplemente cerraron las puertas. Nadie podía cobrar un sucre, porque en ese tiempo estábamos sucretizados, era nuestro sucre, nuestra moneda nacional. Entonces, tú no eras dueño de tu dinero, se llevó la banca. Yo les digo, la cuentita que teníamos nosotros en el banco de ahorros, ¿no? Con este presidente Yamil Maguad, cerró los bancos y dijeron no paguen a nadie. Vamos a hacer un movimiento para que ¿cómo se llama? Haya un salvataje a estos bancos ladrones y dictan, ¿no? Un comunicado a través de la presidencia diciendo que el Banco Central
y se inventan el AGD, una agencia de garantías, para que esos bancos que cayeron en la bancarrota, que se fueron robando toda la plata, los Isaías, ¿no? El Banco de Paz, hay un montón de bancos ahí, ¿no? Que se fueron y que se largaron, todos ellos se largaron, con el dinero de los ecuatorianos. Y entonces el Banco Central dijo, bueno, hagamos lo siguiente, démosle la plata porque ahí había cuentaahorristas, había gente del pueblo, pues, con ese dinero. Y entonces les regalan plata a todos los bancos para que puedan devolver dinero. Pero lamentablemente ese movimiento, ¿no? De tratar de devolver el dinero a los ecuatorianos, ¿no? Uno de las alternativas para poder superar esta crisis económica era la dolarización, ¿no? Y entonces nos dolarizamos con Yamil Maguad, que era como un salto al vacío. Y entonces de ahí acá nosotros venimos manejándonos con el dólar. Y el dólar, a comparación con el sucre, era un dólar significaba 25,000 sucres. Entonces nosotros como ganábamos en sucres, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se acabó la dolarización yo ganaba 4 millones de sucres, ¿no? Divídale a 25,000, ¿no? Y entonces prácticamente en dólares era una miseria lo que se ganaba. Entonces todos perdimos en ese cambio de dólares a sucres, porque en el tiempo del cambio el dólar estaba a 5,000 sucres el dólar, pero cuando hubo el cambio subió a 25,000, ¿entienden? 20,000 más de lo que realmente costaba en el mercado versátil. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Los de la derecha, la gente que ha manejado siempre nuestro sistema económico, ¿no? Y hasta que, bueno, sigamos viendo cronológicamente lo que ha venido pasando. Para luego de este gobierno que les decía, ¿no? Que estábamos con Yamil Awad, que fue derrocado, ¿no? Fue necesario llamar a nuevas elecciones. Entonces, en la caída de Yamil Maguad, apareció un nuevo personaje a la palestra, que era Edecán, que luego fue presidente, que se llama Lucio Gutiérrez, que es yo para mí, comparado Lucio Gutiérrez con Abdalá Bucaram, si me dicen cuál quieres que sea presidente, créanme que yo voto por Bucaram y no por este Lucio Gutiérrez, ¿no? Un nepotista, primero un tipo poco inteligente, ¿no? Nepotista, él fue derrocado por nepotismo y un cobarde. Y lamentablemente, cómo se sucedieron los acontecimientos cuando fue derrocado Yamil Maguad en la Cámara de Diputados, en el Congreso, estaban reunidos todos los congresistas y estábamos pensando qué hacer. Ya le derrocaron a Yamil Maguad. ¿Quién? Toda la comunidad indígena de todo el país bajaron a Quito, invadieron Quito y a derrocar. Querían que todos se vayan. Todos o ninguno. Y el pueblo de Quito apoyó. Todos apoyamos, ¿no? El derrocamiento de Yamil Maguad. Y entonces, pero cuando llegan los indígenas donde es hoy la asamblea, el que estaba encargado de defender la democracia, escúchenme bien esto, quien estaba encargado de defender la democracia y que no haya hablemos nosotros de una decisión de Yamil Maguad, que tenía que asumir la presidencia, el vicepresidente, democráticamente hablando. Bueno, destituido el presidente, viene el vicepresidente. Así debería haber sido, pero no fue así. ¿No? ¿Qué es lo que pasó ahí? En el Congreso, como venían todos los indígenas con palos, banderas y todo, que tenía que defenderles a los diputados, les abrió las puertas a los indígenas y entraron. Fue un cobarde, a mi criterio, a mis ojos, fue un cobarde, tuvo miedo. No es que evitó un derramamiento de sangre, no, tuvo miedo porque estaba colorado. Y cuando él fue presidente, Lucio Gutiérrez, porque eso le sirvió, todo el mundo le vieron al coronel Lucio Gutiérrez que abrió las puertas y les dejó entrando a los indígenas y les abrazó y les dijo bienvenidos. Y ahí, en ese día, les digo, hubo varios presidentes. El país, no sabíamos quién mismo gobernaba, ¿no? Hasta un indígena de ahí que entró, de nuevo presidente Cerato, le pusieron la banda de la presidencia, del presidente del gobierno presidencial de nuestro país, también le pusieron la banda. No, era un sainete, realmente aquello.
que también les tengo yo ahí en los videos que ya, si hubiésemos estado en clase presencial, les presentaba, mira, este video aquí está, pero por razón del tiempo no los he podido poner. Pero sin embargo, quiero que vean los videos que están ahí colgados, ¿sí? Y entonces, este Lucio Gutiérrez, cuando estaba, permitió que vengan todos los indígenas, ganó popularidad. Y la idiosincrasia de nuestro pueblo le vieron como héroe. Para mí, un cobarde, porque no supo defender la democracia, por lo cual él juró. Pero, y yo para mí un cobarde, y él alarga, a mí el tiempo me dio la razón, porque cuando él fue derrocado, lo primero que hizo fue salirse corriendo, huyó del país, y él dijo que o cambia, ¿no? Él dijo que ni un, que no se iba a rendir, ¿no? Un grito tenía él de guerra medio interesante, pero salió corriendo, como cualquier cobarde, salió corriendo, dejó el gobierno, ¿no? Y él dice, no, que le sacaron, no, pero no fue así. Ahí están los videos que ya les voy a hacer que hagan cuenta en algún momento. Bueno, no hay problema. Desde entonces, el presidente de la República fue, desde ahí, desde esta crisis que hubo con cuando llega Luis Gutiérrez, el que asumió la presidencia después de Yamil Maguad fue Alfredo Palacios, que también iba a ser linchado hasta el año 2007, ¿no? O sea, él terminó la presidencia que debería haber sido de Yamil Maguad, Alfredo Palacios. También un gobierno que, les digo, también fue juzgado, ¿no? Y estuvo preso domiciliario en la casa del mismo. Esa era nuestra manera de ser gobernados, ¿no? O sea, un sainete, des en cuenta, desde el tiempo de Jaime Rosa Aguilera hasta acá, una pena de gobiernos. Desde entonces, el presidente de la República fue, luego vino eh, Rafael Correa, y Rafael Correa, ¿qué es lo que hizo? Dijo, con la constitución que nosotros tenemos, no podemos seguir gobernando. Necesitamos tener una nueva constitución y que esa constitución sea elaborada por el pueblo, para el pueblo. Entonces vino la constituyente. Ustedes saben que se hizo allá en Montecristi, en homenaje a Eloy Alfaro, se hizo ahí. Y entonces salió la constitución que hoy tenemos, con los 5 poderes, ¿no? Y en la actualidad, lamentablemente, les voy a indicar algo que la mayoría de los politiqueros que nosotros tenemos, ¿no? Odian, ¿no? Y tienen un miedo, un pánico, y se cuenta que aquí sacaron, ¿no? A este poder que tenemos aquí, que es el poder de participación ciudadana. Antes había solamente estos 4, pero solo estos 3 poderes. El poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que es toda la justicia, y el poder legislativo, que son, que digo, los legisladores, y el poder judicial, los jueces, y luego viene el poder electoral. Hoy tenemos, por hoy, los 5 poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, más este, que es el más importante de todos estos realmente, que era el poder de participación ciudadana, que el ciudadano común pueda participar en las políticas de Estado. Pero esto les dio pánico, miedo, ¿no? Y después de todo, la pugna de poderes en este sentido, había que gobernar y se generó esta cuestión. Pero para los oligarcas, para los de derecha, ellos tienen pánico, miedo de que el poder esté en manos de la gente del pueblo, ¿no? Y entonces aquí está, bueno, qué pena no están al menos para que vean visualmente quiénes eran los presidentes, ¿no? Desde el principio, ¿no? Empezamos con ecuatorianos y después es todo 20.000. Aquí están como ecuatorianos, cuando fueron el primer presidente, eh, ya les dije, ¿no? Desde aquí hasta la actualidad, bueno, esto fue lo último que tengo después de sabemos que vino el Lenín Moreno, ¿no? Pero aquí están, yo les digo, desde donde yo conozco, la historia que yo conozco es desde aquí. Le conocí, lamentablemente no está aquí, qué raro no está aquí, en este cuadro, no está Velasco Ibarra, no sé por qué, bueno, ya voy a registrar.
pero le conocí, este está mal ubicado, este está mal ubicado, ¿no? Porque en el orden que les... Acá está Velasco Ibarra. O sea, el orden no está bien, ¿no? Pero les digo quién es. Este es Jaime Roldós Aguilera, este es Sixto Durán Ballén, luego de Jaime Roldós Aguilera vino Jaime Hurtado, que está aquí. O sea, después de él vino él, Jaime Hurtado. Después de Jaime Hurtado llegó, a ver, no, de este vino, no le veo a León Febres Cordero, acá está. Viene Jaime Roldós Aguilera, León Febres Cordero. Después de León Febres Cordero viene uno que se está riendo, acá está, Rodrigo Borja, o sea, de él viene él. Después de Rodrigo Borja, para desgracia de todo el mundo, viene este pobre persona. Bueno, él vino como derrocado de la de Rosalía Arteaga, que les dije que venía Hurtado. A la caída de este señor que se llama Yamil Maguad, vino este señor, ¿no? O sea, es el orden que les digo, ¿no? Viene este, luego viene este, después de este viene de él, le sucedió él. Pero él no fue nombrado presidente, sino que por la muerte de él llegó Jaime, como es este Hurtado. Entonces, después viene, son los de derecha, les digo los de derecha, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, a ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, los que están en nuestra historia. Los derrocados, de aquí les voy a mostrar. Este señor fue asesinado al igual que este. Este es el que le está haciendo el santo del patíbulo, Gabriel García Moreno. Entonces, él fue asesinado, este terminó su periodo, él también terminó su periodo. Los que no terminaron su periodo son Abdalá Bucarán, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, que está aquí, no terminó su presidencia. No, todos ellos derrocados por la plebe, por la gente, que no supimos realmente sostener esos gobiernos de aperro que nosotros teníamos, ¿no? Con eso, creo que vamos a parar ahí y luego vamos a hablar sobre los recursos y todo lo demás, que quería yo hablar sobre la riqueza de distribución. Bueno, vamos a hablar luego de cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Que les había manifestado a su momento. Entonces, con esto voy a dar por terminada la clase, a no ser que tengan alguna pregunta. No, profe. Busquemos esto. A ver. Espérate. Listo.